Muy buenos días. ¿Cómo ser ricos con poco dinero? Generalmente nosotros nos preocupamos por lo que sucede en nuestro interior y está muy bien. Pero también hay el contexto de cómo nos ven, no solo como individuos, sino como personas. Hoy día hablaremos de un aspecto que casi nunca lo veo. Se refiere al riesgo país de Ecuador. Casi nunca lo veo en noticias, en teletipos. Es un dato difícil a explicar, a digerir y vale la pena saber qué es, muy rápidamente. El riesgo país de Ecuador se ubicó en 429 puntos básicos este 13 de abril del 2026. Este valor representa el nivel más bajo registrado en lo que va del año 2026. La tendencia reciente muestra una mejora significativa en la percepción de los mercados internacionales. El riesgo país es un índice económico de cómo nos ven desde afuera internacionalmente al Ecuador. Tendencia a la baja. El indicador descendió desde los 500 puntos registrados a finales de marzo hasta actuales 429 puntos. Metas gubernamentales. El presidente ha manifestado que el objetivo es reducir el indicador a 300 puntos para finales del 2026 y alcanzar los 200 en 2027. Contexto histórico. En abril de 2025 el riesgo país era significativamente superior. La cifra actual refleja una reducción de aproximadamente 1.472 puntos, es decir, habíamos estado por allá por 1.800 en el último año. Impacto económico. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, un riesgo país más bajo facilita el acceso a financiamiento externo más barato y mejora el clima para inversiones extranjeras. Es decir, es un poco la cosmética, la imagen financiera del Ecuador en el internacional. El riesgo país de Ecuador se ubicó en 429 puntos. Tendencia, dice, sobre todo a la baja, que nos habla de la importancia de este índice. Pero, ¿qué es finalmente el índice de riesgo país? Para entender cómo se fija la tasa de interés que paga Ecuador, imagina que el riesgo país es el recargo por peligro que los prestamistas te cobran cuando no confías plenamente en que le vas a devolver el dinero. Es decir, eres un mal pagador, te cobran tasas de interés más altas. Punto. Y el riesgo país es la tasa suplementaria la que te van a cobrar por ser un deudor moroso, digamos así. La fórmula exacta que utiliza el mercado internacional es una suma de dos componentes. Primero, la tasa base, libre de riesgo. Se utiliza como referencia la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, generalmente a 10 años. Se consideran libres de riesgo porque se asume que Estados Unidos siempre pagará. Siempre se cree que los gobiernos siempre pagarán. Por eso es que hacemos préstamos a tutti frutti los estados y luego que sean las generaciones futuras que paguen. Esa es una paradoja que sucede en todo el mundo porque los países más endeudados son Japón, Estados Unidos, por ejemplo. Ejemplo, digamos que la tasa a nivel internacional, la tasa de los bonos de Estados Unidos está en 4,5. Creo que ahorita está un poquito más bajo, pero bueno. El riesgo país se llama spread o diferencial. Es lo que mide el indicador del JP Morgan EMBI. Como Ecuador tiene hoy 429 puntos, esto equivale a un recargo de 4,29. Es decir, los 429 se toma los primeros dígitos, o el primer dígito en este caso, que es 4,29. Es decir, que al 4,5 le añadiremos el 4,29. Tenemos 8,8788 de tasa de interés. El cálculo final, la tasa de interés para un préstamo o emisión de bonos de Ecuador se fija así. La tasa referencial de 4,5 de los Estados Unidos del bono, del Tesoro de los Estados Unidos, más el riesgo país de Ecuador, que es 429. Cuando era 1.400, pues era 14. Cuando es 429 es 4,29, el primer dígito, es decir, 8,79. ¿Por qué es importante esta cifra exacta? Si el riesgo país sube, el préstamo se vuelve impagable. Si el riesgo estuviera en 1.500 puntos, como el año pasado, Ecuador tendría que pagar un 19,5% de interés anual, lo cual es financieramente insostenible. Si el riesgo país baja, al estar en 429 puntos, el país puede salir del mercado internacional a pedir dinero pagando menos del 9% anual, lo que permite usar este ahorro para obras públicas o salud en lugar de solo pagar intereses. ¿Cómo afecta esto a tu préstamo en el banco local? Aunque los bancos ecuatorianos no prestan directamente con esta fórmula, el riesgo país influye en el costo de fondeo, el costo del dinero básicamente. Si a los bancos locales les cuesta más caro traer dinero del exterior, subirán las tasas de los créditos de consumo o microcrédito para no perder dinero.
Esa es la importancia de esta información sobre el riesgo país y comprender la tendencia, el impacto que tiene el riesgo país. Ahora, el riesgo país es simplemente la imagen que se ve en el exterior, de acuerdo a la capacidad de ahorro que tenemos, la capacidad de pago, si nos estamos feriando el dinero público o lo estamos gastando adecuadamente. Todos esos datos los trabaja esta empresa JP Morgan, EMBI, para calcular el riesgo país de todos los países dentro del sistema económico a nivel mundial. Y esto hace hoy por hoy que sea una de las noticias más importantes de Ecuador. ¿Por qué lo he traído en Cómo ser ricos con poco dinero? Porque la información y la reflexión es importante no solamente en nuestro interior como desarrollo personal, frente a la ira, la cólera, la importancia de la paz, la templanza, la sabiduría, pero también esa sabiduría debe ayudarnos a contemplar, a interpretar y a conocer las noticias del exterior. Porque, y es triste decirlo, pero es la verdad, los sistemas de información muchas veces identifican noticias superfluas en vez de analizar cosas importantes que tienen un impacto en nuestra realidad. Muchas veces nosotros vemos la carestía de la vida, la papa subió, el huevo también, pero no nos damos cuenta que el contexto internacional para el futuro, para los años que vienen, es fundamental. Porque no es lo mismo endeudarse a 20% de interés que a 8% de interés anual. Muy importante. Usted puede tener el dinero fresco, pero el costo a pagar al futuro es importante. Esperemos que los futuros gobiernos y los futuros mandatarios y nuestro pueblo en sí mismo dediquemos un poquito más de tiempo a ser ricos con poco dinero. Es decir, a preocuparnos menos por ganar mucho dinero en el aquí y ahora y a preocuparnos a reflexionar sobre nuestra calidad de vida económica, obviamente, pero también emocional, espiritual. Muchas gracias, espero que esto les sirva de algo a cada uno de ustedes. Un saludo cordial y que Dios les bendiga en este año 2026. Gracias.